Después de unas conversaciones bastante productivas con respecto a los incentivos salariales de ser profesor, vamos a continuar con la transferencia de registros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar los registros con los que trabajamos? Los representamos a partir de bloques de esta clase. Un registro es un sistema secuencial que nos almacena información a través de flip-flops. Esto podrá ser evidente, sin embargo, cuando ya trabajamos con procesadores, van a ver de que efectivamente en sistemas computacionales más sofisticados se representa de la misma manera. Vamos a representar un registro de n bits, en este caso es de 8 bits, y cada uno de los elementos internos de ese registro pues se le asigna un numerito del 0 al 7 para representar sus elementos. También nosotros podemos representar las partes bajas y altas de un registro. Por ejemplo, procesadores x86 clásicos como el 80, 86. Eso era un procesador de 16 bits. E internamente van a ver de que hay registros de la parte baja, se modifican los 8 bits menos significativos o registros de la parte alta, los 8 bits más significativos. Eso para un solo registro como tal. En el caso de x86, que ustedes van a programar cuando lleven el curso de arquitectura de computadoras, este registro en estas arquitecturas se llama AX, BX, etcétera, etcétera. Pero ya eso ustedes lo verán en su momento. Por ejemplo, hay operaciones que usted solo quiere modificar la parte menos significativa. Y eso incluso en diseño lógico podemos llegar a requerir eso. Entonces, usted cómo lo denota es como el L de low o H de high para un mismo registro como tal. El, hay diversas razones. Por ejemplo, hay veces donde usted necesita un registro. Lo que te almacena es, si vos tenés un par de bits acá, un par de bits en uno acá, lo que eso te significa es que recibiste una entrada por teclado. Entonces usted necesita verificar o modificar únicamente esa parte para gestionar una entrada y salida específicamente, pero hay diversos escenarios donde eso se utiliza. Y ya una vez que tenemos registros, nosotros podemos llegar a ejecutar operaciones en registros. Entonces vean de que eso parece algo muy similar a lo que podría ser un lenguaje de programación. Vea de que ya involucra un if y si ese if se cumple, ejecute una operación. Este if involucra dos registros que llamamos R1 y R2. Y vean cómo señales eléctricas que nosotros, señales binarias que hemos manejado aquí a lo largo del curso, ya lo especificamos como lenguajecitos de programación, que nuevamente yo les dije, son digitales, ya evoluciona a lo que son ese lenguaje ensamblador. Si K es igual a 1, eso lo que significa es que los contenidos de R1 se copian a R2. ¿Cambia los contenidos de R1? No. Si K es igual a 1, los contenidos de R1 se copian a R2. Este diagramita nos dice eso, es los contenidos de R1 están a la entrada de R2 y apenas usted ponga K en 1 que va a la señal de load, esos contenidos van a migrar, van a copiarse. Entonces, con esta clase de nomenclaturas hacemos estas operaciones. Podemos hacer operaciones más complejas. Existen una serie de esquemas en lo que vamos a representar esta información. Por ejemplo, registros se utilizan con letras típicamente en mayúsculas. AR, R2, DR y R. Cuando ya, por ejemplo, en arquitectura x86, van a ver los registros son RAX, RBX, etc. Aquí hay, eso lo verán en su momento. Si nosotros queremos acceder a una parte específica de un registro, por ejemplo, para verificar si se recibió una entrada salida en un CPU, ustedes lo representan con paréntesis. Esto quiere decir del registro R2 el bit número 1, del registro R2 los bits del 0 al 7, del registro AR la parte baja. Si esto era un registro de 32 bits, la parte baja van a ser los 16 bits menos significativos. Es literalmente la mitad, la parte menos significativa, la manera en que se representa eso. La flecha va a ser transferencia de datos, los contenidos de R2 se copian a R1, la coma significa operaciones simultáneas que se hacen a la vez. Los contenidos de R2 se copian a R1 y los de R1 se copian a R2, cambian la información. Y lo que son
Paréntesis cuadrados es direcciones de memoria. Es acceder a los contenidos de direcciones de memoria. Una recomendación que les hago para el proyecto 2 es la siguiente.